Hola ideadores, hoy vamos a hacer este simpático gnomo navideño que viene en una macetita. Mirad qué chula, lo podemos usar con el gnomo dentro o cuando nos cansemos sacar el gnomo de dentro y usar la macetita para lo que queramos, pero a mí me parece súper gracioso. ¿Y a vosotros? ¡Vamos allá! Hola ideadores, vamos a comenzar a trabajar con esta macetita. Es una maceta pequeña, tiene 9 centímetros de alto, pero os valdría un poco de cualquier tamaño, que no sea muy grande. Es de barro o de cerámica, creo que es de barro. Y entonces lo primero que vamos a hacer va a ser pintarla. La podéis pintar con una imprimación, con una pintura a la tiza o incluso con una pintura acrílica, porque al ser poroso va a coger bastante bien. Yo voy a aplicarlo con pincel porque me gusta más el acabado liso que deja el pincel, pero también la podríais aplicar con esponjilla. Como quiero que quede bien blanquita, le vamos a dar 2 capas. Nuestra maceta ya está blanquita, por dentro le he dado menos capas, pero por dentro se va a ver menos, o no se va a ver. Así que lo que me interesaba es que estuviera blanca por fuera, porque ahora vamos a hacer decoupage. Y mirad qué papel tan bonito tengo. Es un papel japonés, que son muy finitos, se hace estupendamente el decoupage con ellos, porque son finos como una servilleta, pero resistentes como un papel de arroz. Son un poquito más caros, pero ya os digo que es una maravilla para hacer decoupage. Y tiene estos gnomos, estas gnomas y estos animalitos tan monos. Este gnomo de aquí es uno de los que voy a coger porque me encanta y tiene un tamaño súper apropiado. Y luego a ver qué más gnomos cojo. Esta gnoma también me gusta. Y este gnomo de aquí. Los conejitos me vuelven loca, la verdad, pero creo que los puedo usar para otra cosa. Voy a recortar estos 3 gnomos. Entonces, para recortar lo podemos hacer directamente a mano, rasgando, o marcando alrededor con un pincel humedecido en agua. Pero la verdad es que se rasga súper bien, así que no me voy a molestar ni en coger el pincel. Hay que rasgar para que nos quede alrededor la pelusita, que nos va a ayudar a que se integre mejor luego el dibujo en nuestro fondo. Y este gnomo yo creo que no me va a caber, así que al final voy a cambiar de opinión y voy a coger esta gnomita de aquí o esta. Voy a coger esta porque es más fina y me va a caber mejor. Es que el otro gnomo no me va a caber. Estos 3 sí que caben. Entonces, para hacer el decoupage con el papel de arroz podemos hacerlo como siempre, poniendo primero la base de cola para decoupage y luego encima nuestro papel. Pero como es un papel tan fino, se puede hacer directamente colocando el papel y añadiendo encima la cola para decoupage o el medium para decoupage con un pincel que tenga las cerdas blanditas. Y mirad qué bien se coloca, la verdad es que es una gozada. Ya os digo que los precios suelen ser un poquito más altos que los del papel de arroz y por supuesto que las servilletas. Pero se trabaja tan bien con él que es una maravilla. Además yo de este me enamoré. Si estás por aquí y aún no te has suscrito, hazlo ya, que a mí me ayudas un montón y es gratis. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y dale también en la campanita que hay al lado en todas las notificaciones, porque así YouTube te avisará cuando suba algo nuevo y no te perderás nada. Si ya te has suscrito, muchas gracias. Y lo vamos a dejar secar y seguimos.
Bueno, ya está prácticamente seco, queda un poquito todavía, pero bueno, ya podemos seguir trabajando. Y ahora lo que voy a hacer es pintar el borde de la macetita. No sabía si pintarlo con esta pintura metálica azul, pero me gusta más esta. Este es un gel en realidad, que lo he probado y mirad, en realidad queda más azul de lo que parece viendo esto. Así que lo voy a pintar con esto. Este es un gel que viene muy bien pues para hacer relieves y tal, pero me gusta mucho a poner el bordecito de esto de la maceta en azul, así que lo voy a ir poniendo así todo alrededor. Si no tenéis pintura brillante también le podríais aplicar nieve o pegar una cinta. Y así lo voy a dejar que se seque bien. Yo lo voy a dejar toda la noche y ya mañana por la tarde seguiré con ello. Bueno, pues ya tengo seca mi maceta. Mirad qué chula ha quedado. La he barnizado esta parte de abajo con barniz mate para que contraste con el brillo de la parte de arriba, que veis que ahora al secarse se ha quedado más azul. Todavía conserva de fondo un poco de morado, pero es mucho más azul que cuando lo sacamos del bote. Entonces esto de momento lo apartamos, pero sí que nos va a hacer falta para hacer el gnomo. Entonces, para hacer el gnomo vamos a utilizar fieltro de este que es blandito. Yo tengo aquí estas dos láminas, no son exactamente iguales, pero son muy parecidas, entonces me va a servir. Y lo primero que vamos a hacer va a ser el cuerpo del gnomo. Para hacer el cuerpo del gnomo vamos a marcar aquí con una pintura clarita, vamos a marcar el círculo de la maceta. Si en vez de una pintura o un rotulador pues tenéis, ¿cómo se llama? La típica tiza de costura, os vale perfectamente. Y ahora vamos a recortar el círculo un poquito más afuera. Para hacer el gnomo lo podemos hacer cosiendo, pero yo lo voy a hacer más fácil con silicona caliente. Por eso tengo aquí la pistola de silicona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comenzar pegando poco a poco nuestro círculo al borde de la silicona. Y lo vamos a pegar al revés, que siempre se me olvida. Sí. Lo vamos a pegar con el círculo hacia adentro. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Y ahora aquí al final lo que vamos a hacer va a ser pegar hacia arriba. Tampoco me va a hacer falta que el enanito sea tan alto, pero bueno, por lo menos hasta aquí. Estos son pues como unos 12 centímetros. Esto seca enseguida, pero vamos a esperar a que se seque bien. Cuando ya ha secado, lo que vamos a hacer es darle la vuelta para que quede, digamos, las costuras por la parte de dentro. Aunque la verdad es que esto tampoco se va a ver. Esto lo vamos a pegar bien. Y vamos a comprobar que nos cabe el enanito aquí dentro. Ahora lo vamos a llenar pues con relleno. Lo podéis rellenar con relleno. Si lo queréis que tenga peso, lo podéis rellenar con lentejas, con arroz, con arena, con lo que queráis. Yo, como va a ir aquí dentro y esto ya pesa, con un poco de relleno de este de peluche me es suficiente. Por esto teníamos que esperar a que estuviera bien seco para que luego al hacer un poco de presión con el relleno no se nos salga. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrarlo
pues simplemente para que retenga el relleno dentro. Esta parte va a ir tapada, así que tampoco es necesario que se quede súper bonito. Ahora no sé si recordáis esto, que es un cuello de estos de abrigar que cogí en el Teddy súper rebajado, porque me gusta este tejido así tan suave y de este color blanco y grisáceo para hacer el pelo y la barba de nuestro enanito. Entonces, primero, mirad, por lo que veo el ancho da perfecto para rodear todo nuestro enanito, así que lo voy a cortar. No sé si esto tiene un... sí, aquí tiene la costura para aprovecharla. Y como os decía, esto da perfecto para rodear, así que voy a cortar. Madre mía, cuánto pelo suelta. Voy a cortar como un trocito así más o menos, son unos 4 o 5 centímetros, para pegarlo alrededor imitando el pelo. Menuda feliz idea he tenido, voy a estar aspirando pelitos una semana. Esto es peor que cuando Dumbo cambia el pelo. Lo voy a abrir por aquí porque me va a resultar más fácil pegarlo por este lado, y entonces pues lo voy a pegar en la parte de arriba de nuestro gnomo. Y ahora lo que voy a hacer va a ser recortar lo que sería una barba. Entonces, a ver, no sé cómo la quiero de alta, más o menos hasta aquí. Y esto lo voy a pegar aquí en esta parte. Ya veremos a ver luego si tengo que retocar. Y si esta parte de aquí arriba no os ha quedado perfecta, no os preocupéis porque ahora lo vamos a tapar. Voy a ver si me deshago de los pelitos. No me he librado de todos los pelitos, ni mucho menos, pero sí de los suficientes para seguir trabajando. Mirad los que quedan aquí, luego lo limpiaré bien. Entonces ahora me queda el gorro, que es lo que le da más aire así al gnomo. Entonces el gorro lo quiero hacer enrollando así, pero tiene que ser que cubra la cabeza. Entonces va a ser pues más o menos como hasta aquí. Doblar esto así un poquito más, porque voy a hacer algo parecido a lo que hice antes. Voy a poner en el borde la silicona y cuando se haya secado le voy a dar la vuelta. Y esto ya se va pareciendo a un gnomo. A mí me gustan más con esto un poco cálido. Y ya nos va quedando menos. Yo tengo aquí estas bolitas que me parecen ideales para la punta del gnomo, del gorrito del gnomo, porque mirad, tienen brilli brilli. Así que voy a ponerle una aquí en la punta, una de las grandes, que las tengo de 2 tamaños, y en la parte inferior del gorro, para que se vea dónde acaba el gorro y queda un poco mejor, le voy a pegar esta cinta de lentejuelas, que también es azul. Qué raro que yo tenga cosas azules, y que también tiene brilli brilli, así que va ideal. Y el gorrito ya estaría. Si le queréis poner más decoración, se la podéis poner perfectamente, pero yo creo
que para nuestro gnomo es suficiente. Ahora le vamos a poner unos puntos de silicona por aquí alrededor para sujetarlo a la cabeza. No lo metáis demasiado, así que se le vea todavía un poco el pelito por detrás. Y ya nos queda poco, nos queda la nariz. Entonces tengo aquí unas cuantas bolitas de Polispan, que es con lo que voy a hacer la nariz. Yo creo que este tamaño es el apropiado. Voy a ver porque tengo este otro que creo que es muy grande. Y tengo alguna más pequeña, pero es demasiado pequeña. Así que voy a coger una bolita de este tamaño. Y lo que voy a hacer va a ser pincharla en un palito de brocheta y pintarla de color carne. Voy a esperar a que se seque y se la pegaré a nuestro gnomo. Ya está seca nuestra nariz y solo nos queda colocarle un poquito de silicona líquida. Y pegarla en su sitio, muy pegadita al gorrito. Porque lo que tienen estos enanitos o gnomos es que no se les ven los ojos porque llevan el gorro hasta la nariz. Entonces, yo lo voy a poner con la barba hacia la niña esta, porque como la va a tapar, por lo menos que se vean los otros dos enanitos tan monos por los laterales. Y aquí tenemos a nuestro gnomo. Lo podéis poner con el gorrito hacia abajo o hacia arriba, como más os guste. A mí me gusta más con él así dobladito, pero yo os digo que como más os guste. Y ahora os lo enseño mejor. Y mirad qué chulo ha quedado al final nuestro gnomo. Queda bonito desde todos los lados. Como os digo, se le puede poner el gorro así para abajo o para arriba, como más os guste. Y como os decía en la intro, cuando os canséis de tenerlo en la maceta, lo podéis sacar y al gnomo le podéis poner unas piernas y unos brazos y colgarlo de donde queráis y usar la maceta. Eso sí, si lo vais a querer sacar, os recomiendo que le pongáis algo de peso aquí abajo, porque si no, vence. Nosotros nos vemos pronto con más cosas. ¡Hasta pronto, ideadores!